Bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de Escuela Sabática. En esta ocasión vamos a estar estudiando la lección número 12 que pertenece al primer trimestre del año 2024. Esta es la penúltima lección. Increíblemente el tiempo está corriendo a toda velocidad. El título de esta lección es Adoración sin fin y el texto para esta semana lo encontramos en el libro de Salmos, el número 104 con el versículo 33, donde leemos de la siguiente manera: Al Señor cantaré en toda mi vida, a mi Dios salmearé mientras viva. El día domingo lleva como título Levanta las manos en el santuario y tiene como base el Salmo 134. El día lunes lleva como título Canta al Señor un cántico nuevo y allí hay por lo menos 6 textos diferentes que hay que estudiar. El día martes tiene como título Señor, ¿quién habitará en tu santuario? Salmo 15, para mí ese es el centro de la lección. El día miércoles está basado en el Salmo 96, que es un salmo muy largo de alabanza, y el título de este día es Declara su gloria entre las naciones. Y el día jueves también tiene muchos textos para estudiar, y el título de este día es Cuando Dios no se deleita en los sacrificios. Así que vamos a comenzar el día domingo con el Salmo 134, que es un pequeño salmo de 3 textos. Vamos a leerlos. Dice: Mirad, bendecid a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por la noche. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Aquí está hablando de un grupo de personas de las cuales sirven al Señor, pero tienen una peculiaridad muy interesante. Son trabajadores nocturnos los que están aquí en la casa de Jehová, en el tabernáculo, en el templo. Y en este salmo le dice: ustedes los que trabajan de noche en la casa de Jehová, alcen vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Primero déjeme explicar qué significa bendecir a Jehová, porque usualmente es lo contrario. Nosotros pedimos las bendiciones de Dios y podemos contar las bendiciones de Dios: la respiración o la vida, la salud, el trabajo, las riquezas, las familias, una casa donde nos albergamos, el alimento, la existencia de nuestros padres, de nuestros hijos, tanta bendición. Y nosotros pedimos bendiciones a Dios y Dios se encarga de entregarlas si Él reconoce y sabe que las necesitamos y no nos va a hacer daño. Pero aquí se nos está pidiendo que bendigamos a Jehová. ¿Cómo podemos bendecir a Jehová? ¿Acaso Dios necesita algo? ¿Necesita una bendición de nosotros? No, Él no necesita absolutamente nada de nosotros. Pero hay una manera que el humano puede bendecir a Dios, y eso es glorificando su nombre. Cuando Dios hace una bendición, nos da una bendición material o espiritual, nosotros tenemos que devolverle esa bendición en acción de gracias, en testificar públicamente que Dios es grande, que Dios es bueno,
que Dios es misericordioso con nosotros y expresar lo que Dios ha hecho por nosotros. Esa es la manera en que el humano bendice al Señor. En pocas palabras, Dios nos bendice a nosotros con bendiciones materiales y con bendiciones espirituales, entre otras. Y nosotros bendecimos a Dios con nuestra gratitud, nuestro reconocimiento y nuestro testimonio público ante nuestros hermanos y ante aquellos que no lo son. Por eso es que está diciendo que hay que bendecir al Señor, y eso en pocas palabras es una testificación con alabanza. Pero aquí en este salmo le está diciendo a vosotros, los que estáis en la casa de Jehová por la noche, por las noches, o sea, son muchas noches. Ahora, fíjense, interesantemente, este salmo comienza hablando en plural, y porque son muchos. Y vamos a estudiar un poquitito quiénes son estas personas que están por la noche. Fíjense que la historia judía ha dejado por escrito muy claramente cómo era que trabajaba en esos días el templo. Según ellos, en la noche el templo quedaba custodiado por 240 sacerdotes y levitas. Se dividían en 21 etapas en toda la noche, o sea que cada personaje allí no es que tardaba 3-4 horas. Si dividimos eso en 21 horas, imagínese que usted divida 12 horas en 24, usted está hablando alrededor quizás de media hora. Pero allí habían 240 personas custodiando el templo para que todo estuviera en perfecto orden, para que no existiera ningún vandalismo, que era imposible, pero alguna travesura de algún niño, de algún animal, habían personas así cuidando ese lugar. Entonces ellos tenían un capitán de esta guardia que no se dice quién era. Posiblemente era un sacerdote de alto rango o posiblemente el sumo sacerdote, pero más se cree que era un sacerdote de alto rango. Entonces él caminaba revisando a todos estos centinelas y los saludaba en la noche con las palabras paz a ti. Si encontraba durmiendo a uno de estos centinelas, estaba autorizado para golpearlo con su bastón y tenía la autoridad de quemar su capa, si él lo veía conveniente, porque la capa en esos días se usaba enrollada y era la que servía como una almohada. Entonces al dormilón sencillamente le prendía fuego su capa y el dormilón se quedaba sin su almohada. Esto tenía una enseñanza para el centinela de nunca dormirse mientras custodiaba el templo de Jehová. Más tarde Jesucristo dice que tenemos que velar y orar para no caer en tentación. Así que este pequeño salmo está hablando a estas personas que trabajan de noche, y si son los trabajadores de noche, por supuesto con mucho más encomio se le pide a los trabajadores de día y a los adoradores de días que alaben el nombre del Señor. Alzad vuestras manos en el santuario y bendecid al Señor. El Señor que hizo los cielos y la tierra,
te bendiga desde Sión. Es un pequeño salmo, pero es muy interesante, que nos enseña a los que trabajamos a cualquier hora y especialmente en las cosas del Señor, a bendecir al Señor, darle acción de gracia sin importar la hora que sea. Entonces ahí viene la segunda parte que describe a los adoradores. En la segunda parte del día domingo tenemos varios textos cortitos que vamos a estudiarlo rápidamente, y la pregunta allí es cómo se describe aquí a los adoradores, y nos da Salmos 18.1, el 36.1, el 136.1, el 134.1 y el 135.1 también. Todos son todos son los primeros versículos de cada capítulo. Salmo 18.1, describiendo los adoradores, dice: el día que Jehová libró, vamos a leerlo todo. Al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, que habló a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le libró de la mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Él dijo, esa es la descripción, aquí comienza el versículo: te amaré, oh Señor, fortaleza mía. Fíjese que el Salmo 18 está aquí escrito, pero ya fue escrito anteriormente. Si usted lee 2 Samuel 22, allí está escrito todo este salmo. Es una copia. Se escribió por primera vez en 2 Samuel 22, pero en 2 Samuel 22 no tiene escrito el primer versículo. Parece que esto se lo agregaron después para una necesidad que se tenía al entonar este himno en uno de los servicios religiosos del templo. Pero aquí puede leer 2 Samuel 22 o Salmo 18.1, es lo mismo, tiene como base el amor. Entonces, ¿cómo se describe a los adoradores? Con amor. El segundo salmo se encuentra en Salmos 36.1 y dice: al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, la transgresión de los impíos dice dentro de mi corazón que no hay temor de Dios ante sus ojos. Este salmo tendría que tener como mensaje lo que el odio debiera afectar nuestro corazón, lo que el pecado debería de afectar a nuestro corazón por medio del odio. Déjeme ponérselo más fácil. Este salmo tendría que mostrar el odio que nosotros tenemos que tener ante el pecado. Aquí está la raíz de toda la amargura del humano. Aquí está la raíz en este versículo de donde proviene la maldad de los malvados. Y dice, los impíos dicen dentro de su corazón que allí no hay temor de Dios ante sus ojos. Es un pecado muy perjudicial para el pecador mismo, pero por lo tanto tiene que ser aborrecible. Y aquí está hablando realmente entre las personas que son engañadoras. Una persona tiene que ser verdadera. Si una persona no es verdadera con ella misma, ¿cómo podrá ser verdadera con su prójimo? Es malo hacer travesuras, pero peor es inventarlas y tramarlas y dirigírselas a algo o a alguien. Los pecadores endurecidos defienden siempre lo que han hecho, como si esto pudiera justificarlo ante Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este texto? Este texto nos tendría que dar la idea que los adoradores se tienen que acercar al Señor con odio en su corazón por el pecado. Tienen que acercarse a Dios deseando la santidad
y desterrando todo tipo de maldad. El siguiente texto es el Salmo 113:1. Alabad al Señor, alabad, oh siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Y lo quiero tocar porque este pedacito de versículo, que es bien chiquito, lo que está diciendo es que alabemos. Pero fíjense que allí está hablando a tres. Dice, alabad al Señor. Al Señor casi siempre se conoce como el Padre. Alabad, oh siervos de Jehová. Y el tercero, alabad el nombre de Jehová. Allí hay tres personas que están escondiditas, pudiéramos decir allí, y esto conforma a los miembros de la Trinidad, como le conocemos, el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este salmo es una declaración poderosa de la providencia de Dios y declara también a tres personas en la Trinidad. Y por eso es que en otros salmos, si usted lee detenidamente, siempre el aleluya se repite tres veces. Si tiene cuidado, lea otro salmo y usted va a leer que dice, y dirás aleluya, aleluya, aleluya. Siempre hay una repetición de tres veces. Entonces, aquí en el Salmo 113, el que adora tiene que acercarse a Dios con alabanza, alabanza al Padre, alabanza al Hijo y alabanza al Espíritu Santo. El siguiente texto de este mismo día, el lunes, se encuentra en Salmo 135:1. Alabad al Señor, alabad el nombre de Jehová, alabadles, oh siervos de Jehová. Fíjense que este texto es la continuación del Salmo 134:1. Es exactamente lo que está diciendo, está repitiendo. Pero si usted lee el versículo 2, allí cambia. Los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. El sacerdote estaba dentro del tabernáculo y el pueblo estaba en los atrios. En el tiempo antiguo, el templo era extremadamente pequeño. Los hijos de Israel no adoraban a Dios dentro del templo, sino que afuera del templo, en los atrios. Allí se quedaban en la parte de afuera. El único que entraba al templo eran los sacerdotes, que entraban al lugar santo. Y el sumo sacerdote, bajo el permiso de Dios, tenía que entrar una vez al año en el día de la expiación al lugar santísimo. Entonces, recuerden que el primer salmo comienza a decir, bendecid a Jehová, vosotros los que estáis en la casa de Jehová y estáis allí de noche, los trabajadores. Bendecid a Jehová los que están de día. El siguiente texto y el tercer texto se refiere, bendecid a Jehová los que están de día en los atrios. O sea, que todos los dirigentes de iglesia, incluyendo pastores y dirigentes de iglesia que trabajan para Dios en la iglesia, tienen que alabar a Dios de día y de noche. Y en el Salmo 135:1, todos los dirigidos o el laico, como se conoce, también se nos invita a alabar a Dios de día y de noche también. Lo único que en Salmo 135, en el versículo 2, habla de los atrios para enseñarnos que no solo los dirigentes de la iglesia alaban a Dios, sino que todos nosotros. Espero que hayamos comprendido la lección del día domingo. Vamos a pasar prontamente al día lunes, que habla de cantar al Señor un cántico nuevo. Aquí hay varios textos y no los vamos a estudiar todos, sino que solo vamos a estudiar el primero porque todos dicen prácticamente lo mismo. ¿Cuál es la temática común de estos textos? Un cántico nuevo es la respuesta.
Y vamos a leer solo el primer texto, Salmo 33:3. Dice, cantadle un cántico nuevo, juega hábilmente con un ruido fuerte. Yo busqué este texto en otra versión y dice, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Aquí hay un cántico nuevo. ¿Por qué el cántico nuevo? Eso lo encontramos en la segunda parte de la lección de este día. Primero es la temática. Todos estos salmos tienen que hay que cantar un cántico nuevo. Y dice, hacedlo bien tañendo con júbilos. Esta es la expresión hebrea que describe el efecto coral cuando se unían los instrumentos de música y las voces de los humanos. Por eso dice, hacedlo bien, tañendo con júbilo. O sea que hay que cantar un cántico nuevo y se tiene que cantar ese cántico nuevo muy bien cantado, en armonía, con la melodía correcta, con el tiempo correcto, con voces e instrumentos. Eso es lo que está diciendo allí. Ahora, la segunda parte de la lección dice, ¿qué podemos inferir o descubrir acerca de la canción nueva o el cántico nuevo a partir de los textos siguientes? Y ahí nos menciona otros textos, por ejemplo, así Apocalipsis 5:9, Apocalipsis 14:13 y Isaías 42. Vamos a leer Apocalipsis, los dos textos, y que es lo mismo prácticamente. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y Apocalipsis 14:3 dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender ese cántico sino los 144,000 que fueron redimidos. Aquí hay dos grupos en la entrada del reino de los cielos, al reino de los cielos, después que Jesucristo ha venido. Un grupo de ellos son los salvados comunes, vamos a decir, para hacer la diferencia. No son salvados comunes, pero le vamos a decir, y el otro son los 144,000. El primer cántico es un cántico nuevo y él está cantando al Cordero que fue inmolado. Y el segundo cántico también es un cántico nuevo y lo están cantando un grupo especial. La diferencia es que ese cántico no se puede comprender. Yo personalmente creo que los 144,000 hablarán un idioma diferente porque tienen un cántico incomprensible. Hay muchos que creen que no, que se va a poder cantar el cántico de ellos, pero no se va a poder entender qué es lo que se está diciendo. No se va a comprender el mensaje solo ellos. Pero los dos grupos están cantando un cántico nuevo porque han sido redimidos. En el Antiguo Testamento no se podía cantar eso, porque la gente del Antiguo Testamento solo contemplaba el sacrificio de Cristo por la fe y la esperanza. Abrazaban la promesa de un redentor, viéndolo desde lejos con los ojos de la fe. Todos murieron esperando que algún día iba a aparecer el Redentor. Esa era la esperanza. Por lo tanto, ellos no podían cantar un cántico nuevo. Aún se les invita a cantar un cántico nuevo. Pero nosotros, los que vivimos después de Jesucristo, supimos que el Redentor vino. Ellos no lo supieron. Nosotros sí conocemos su historia. Y por eso es que cuando Jesucristo nace, hay un gozo en la profetisa Ana y también en Simeón, porque lograron en la ancianidad contemplar al Redentor que se había esperado por miles de años.
Pero nosotros conocemos esa historia y sabemos que el Redentor vino, el Redentor nació, creció, vivió, murió y nos salvó. Y aquí la razón de un cántico nuevo. No hay duda que en el cielo se han cantado cánticos, se han celebrado, y la Biblia lo dice. Por ejemplo, Job dice que los ángeles cantaron cuando esta tierra fue creada, cantaron en el cielo cuando Jesús nació, cantan ante Dios, cantan, pero este es un cántico nuevo, porque es una ocasión nueva. Para una ocasión nueva, un cántico nuevo, y este cántico se tiene que cantar bien cantado, con voces e instrumentos. ¿Cuál es el propósito de este canto? El cántico nuevo anuncia que el Redentor vino y nos redimió, nos perdonó nuestros pecados y nos salvó. Muy hermoso, muy hermoso. Vamos a pasar el día martes, llevamos buena hora, por primera vez, espero que no nos retrasemos. ¿Quién habitará en tu santuario? Y aquí ya se pone bien difícil la situación, porque el Salmo 15 está preguntando quién es aquel que podrá llegar al santuario del Señor y en el santuario del Señor adorar sin fin. Ese es el título de nuestra lección, adorar sin fin. Y el mismo Salmo 15 nos explica a nosotros las características o las cualidades que necesita conseguir ajuntar aquel que va a vivir en el tabernáculo santo de Dios o en el monte santo de Dios. Vamos a leerlo, son 5 versículos cortos. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Versículo 2, ahí viene: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, no admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará mal. Un ciudadano que se encamina a Sión y que quiere habitar en el monte de Dios tiene que tener una religión sincera. Este ciudadano realmente es lo que profesa ser y se esfuerza por permanecer completamente en la voluntad de Dios. Es justo también para con Dios y para con los hombres. Y cuando habla de Dios y de los hombres, no solo dice la verdad en su boca, sino que en su corazón. Porque la hipocresía es eso, hablar una verdad con la boca y tener otra verdad en el corazón. ¿Cuántas veces por necesidad no nos toca adular y hablar bien de una persona aunque sabemos que es incorrecto? ¿Cuántas veces, por la razón que sea, hablamos en mal de una persona y sabemos que en nuestro corazón estamos diciendo una mentira? La persona es correcta. Pero aquí, esta persona habla la verdad no solo en su boca, sino en su corazón, y así lo habla de Dios y del hombre. También desprecia y aborrece el mal y el fraude. No puede considerar buen negocio aquello que hace con mentira, aquello que hace daño a su prójimo.
él sabe que va a ser perjudicado más a él mismo. En pocas palabras, no hace negocio fraudulento. Cuando va a vender un producto, vende el producto tal como es, sin cubrir defectos del producto, sin cubrir la calidad del producto. Es íntegro. Tiene mucho cuidado en no hacerle daño a ningún hombre. No habla mal de nadie. No hace de la falta de los demás su conversación. Saca lo mejor de cada quien y nunca habla de lo peor de nadie. Fíjense que esto es bien difícil porque casi siempre nos gusta hablar mal de una persona, especialmente si la persona es más talentosa que nosotros, especialmente si la persona es superior en cualquier aspecto de la vida a nosotros, físico, intelectual, mental, espiritual, económico. Casi siempre hablamos de eso. Yo conocí un hermano único en la vida, que yo lo admiré por eso. Cuando usted le hablaba en mal de una persona, le decía, no, pero tienes que ver esto bueno del hermano. Nunca aceptaba que se hablara mal de otro. Él siempre salía adelante y hacía resaltar la parte buena de la persona. ¡Qué hermoso! Eso es digno de imitar y la Biblia nos indica que esa es una cualidad indispensable para aquellos que estamos pensando y planificando algún día morar en el monte de Sión. Valorar a los hombres por su virtud y su piedad. No piensa, ¿cómo se lo podría decir? No juzga a nadie por sus apariencias, sino por la rectitud de su corazón. No va a aumentar su patrimonio por medio de la extorsión ni el soborno. No hace ninguna cosa que sea injusta por beneficio o por deseo de tener un provecho para mí. Dice el Salmo, el que hace esto no será conmovido. Muy bien, vamos a detallar los textos más importantes. Versículo 3. El versículo 3 dice, el que no calumnia con su lengua. Mire, la calumnia realmente nace en el corazón cuando pensamos demasiado en el prójimo, pero la lengua es la que hace el daño. A veces habemos muchos de nosotros que la lengua muerde más que los dientes. Los dientes, que es un material sólido y fino, no muerde tanto como muerde la lengua. No es de acero, es de piel blanda y tersa, pero es peor que el acero. Sus heridas son muy difíciles de curar. Las heridas de la lengua casi nunca las hacemos de frente, casi siempre lo hacemos de espalda, es decir, que casi siempre lo hacemos traicionando a una persona a sus espaldas. Había un pensador muy famoso y él dijo unas palabras muy interesantes y se las voy a leer. El chismoso lleva al diablo en su lengua y el chismoso lleva al diablo en su oído. O sea que el que anda chismeando tiene al diablo en su oído y en su lengua, porque se anda metiendo en lo que no tiene que meterse y después que sabe lo que no tiene que saber, va y lo divulga. Fíjense que aquí esta palabra viene, la palabra calumnia viene en verdad de una palabra que también se puede entender como pie. Y como pie quiere decir, se traduce, es como un espía.
el calumniador. Va de casa en casa husmeando los secretos de la familia y lo divulgan, y muchas veces lo presentan con una luz falsa. O sea, que el calumniador tiene que ver con pie y tiene que ver con espías. Se apresuran los pies para repartir la mala información o la incorrecta información. Estas personas están clasificados entre los peores humanos y sin duda alguna son inadecuados e incompetentes para estar en la sociedad de los santos o en la iglesia de Cristo en el Monte Santo. Tenemos que tener mucho cuidado con el uso de nuestra lengua. Todo aquel que use la lengua mal no es candidato para habitar en el tabernáculo de Dios. La Biblia dice que ante la multitud de palabras nunca falta el pecado, y el cristiano tiene que responder con un sí, sí o con un no, no. No más de eso. En boca cerrada no entra mosca, y el pez por la boca muere, dicen los dichos humanos. Así que estamos bien avisados, y aparte de eso se nos garantiza la pérdida de la vida eterna si no controlamos nuestra lengua. Salmos 15:4, ante cuyos ojos es despreciado el vil, pero honra a los que le temen a Dios. Tenemos que ser honestos al mostrar respeto por nuestros prójimos, de la misma manera como pagamos nuestras cuentas. Tenemos que dar honor a quien se debe el honor, y no tenemos que darle el honor a quien no se lo debe. Muchas veces nosotros podemos encontrarnos con hombres malos en cargos importantísimos, ya sea en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad o en el gobierno. Nosotros tenemos que respetar ese cargo, pero no tenemos que estar de acuerdo con esas personas que son malas. Dice aquí, el que va a habitar en el monte de Dios desprecia al hombre malo, sin importar dónde está. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. El hombre malo nos puede inducir a hacer cosas malas, y porque tiene un cargo no podemos permitir eso, solo porque tiene un cargo. A la ley tenemos que cumplir con la ley, pero a una persona que es depravada en sí no podemos participar de su depravación. Podemos cuidar el mueble viejo que tiene joyas finas, ¿sí? Pero no podemos cuidar las joyas finas que es fantasía, no les podemos dar el valor de verdaderas joyas. Hay un proverbio muy interesante que dice: las mujeres feas elegantemente vestidas son más feas por eso. Y esto es lo que pasa con este versículo. El vil tiene que ser despreciado, pero se tiene que honrar al que teme el Señor. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Si las mujeres feas elegantemente vestidas son más feas por eso, los hombres mezquinos o malos en alta posición gubernamental o en la iglesia o en la sociedad son más malos por eso, porque teniendo una responsabilidad abusan de su poder y muchas veces hacen a la población o a su gente hacer cosas incorrectas. Y si nosotros pensamos ir al reino de los cielos, no podemos ni permitir una aprobación ni una sonrisa a este tipo de personas. Tenemos que cumplir con la ley, pero no agradar al pecador, sino que sencillamente despreciarlo por sus actos malos. Muy bien.
Salmos 15:5, el que no pone su dinero a usura. La usura es odiosa tanto para Dios como para los hombres. No es pecado prestar dinero cada vez que se presta con los intereses correctos, si es persona extraña. Pero la Biblia nos ordena que cada vez que prestemos dinero a un hermano de la iglesia, es prohibido cobrarle interés. Fíjense de que a veces habemos muchas personas que tenemos la oportunidad de prestar dinero. Y aquí encontramos un problema que muchas veces se presta dinero y la persona a que se le presta nunca vuelve a pagar ese dinero y en más de eso se vuelve enemiga de uno. Yo tengo muchos amigos que dejaron de serlo, ahora son mis enemigos. ¿Por qué? ¿Porque les hice daño? No, porque les presté dinero. Y la Biblia dice que tenemos que evitar aún el prestar dinero para que no entremos en aflicción, porque cuando prestamos dinero aún andamos detrás de ellos tratando que nos paguen y eso es bien penoso, andar detrás de una persona para que le paguen. Pero si hay que prestarlo, hay que hacerlo sin interés. Yo usualmente paré de prestar dinero y ahora cuando una persona tiene necesidad y viene con un préstamo, yo sencillamente le doy una parte y se lo doy regalada, una parte poca, dependiendo lo que necesita, pero una parte que esté de acuerdo a mi capacidad y le digo, mira, esta es una ayuda para ti, no me debes nada y se acaba todo el problema. Tengo un amigo eterno, yo no tengo la pena de andar detrás de esa persona. Pero no podemos prestarle dinero a nadie con intereses excesivos. El que lo hace a una persona extraña comete un pecado y no va a estar en el monte santo ni en el tabernáculo de Dios. El que le presta a un hermano de la iglesia con intereses también corre la misma suerte. Así que lo mejor es no pedir prestado ni tampoco prestar. Pero si usted presta, mejor dóneselo a la persona. Si puede, si tiene la capacidad. Si no lo tiene, pues ni siquiera preste. Y si le presta, délo por regalado. Y la Biblia nos ordena que después de 7 años que una persona no ha pecado, después de 7 años que una persona no ha pagado su préstamo, la deuda queda absuelta. También entra en esto el soborno. El soborno es un pecado tanto para quien lo da como para quien lo recibe. Es tan malo sobornar como ser sobornado. No podemos hacer ninguna de las dos. Para que haya un soborno tiene que haber 2 delincuentes, uno que lo ofrece y el otro que lo acepta. Ninguno de los dos va a entrar al cielo porque el sobornador no va a conseguir algo de mala fe y el sobornado va a entregar algo en mala fe. Así que ninguno de los dos puede entrar al reino de los cielos. Muy bien, yo creo que con eso cubrimos los textos más importantes de este capítulo, de este día, el día martes, que es el Salmo 15. Muy bien, vamos a pasar al día miércoles, que es declara su gloria entre las naciones y está hablando del Salmo 96. El Salmo 96 es un salmo bien largo. No tiene 13 versículos y es un salmo de alabanza. Es un cántico de alabanza. Fíjense que este Salmo 96 fue compuesto por David cuando introdujo el arca en el tabernáculo provisional que hicieron en Jerusalén. Y este Salmo 96 usted lo encuentra en Primera de Crónicas 16 del versículo 7 al 36. Allí está todo el Salmo, tal como está en el 96.
lo encuentra en Primera de Crónicas 16 del 7 al 36. Además, no solo encuentra el Salmo 96, sino que encuentra en Primera de Crónicas partes del Salmo 97, parte del Salmo 98 y parte del Salmo 100. Mire qué interesante. Eso lo encuentra en Primera Crónicas 16, 7, 36. Léalo un poquitito. Y aquí el salmista está re feliz. Está re feliz porque están llevando. Recuerde de que en el primer tiempo el arca de Dios fue depositada en el tabernáculo que se hizo en el desierto. Que yo sepa, no hay una historia en la Biblia que pasó con ese tabernáculo. Posiblemente se deterioró. No sé qué pasó. Si alguien sabe qué pasó con base bíblica, me lo puede decir. Yo con gusto vamos a aceptar esa información, pero no sé qué pasó. Pero tenían el arca, y se acuerdan ustedes que hubo una guerra con los filisteos y los sacerdotes decidieron llevar el arca a la batalla, y cuando el arca llegó a la batalla, el profeta Samuel estaba en contra de eso. No tenían por qué llevar eso. Siempre se preguntaba al profeta y no preguntaron al profeta, y los sacerdotes se llevaron el arca, y en esa batalla el arca fue apresionado por los filisteos. Y los filisteos se llevaron esta arca a Filistea, y fue grandísima la mortandad que hubo en toda Filistea, porque el Dios de ellos quedaba postrado. Entraron esa arca al templo del Dios de ellos, del Dios Dagón. Y aparecía el Dagón tirado en el suelo, rindiéndole culto al arca de Dios, y fue una enfermedad terrible, y los pobres filisteos, en vez de pensar con la cabeza fría, la andaban paseando de ciudad en ciudad, y a cada lugar que el arca llegaba, el arca hacía desastre, hasta que se dieron cuenta y le preguntaron a los mismos sacerdotes de ellos, y le dijeron: hay que ver si esto es de Dios. Consígase 2 vacas que tengan terneros, que nunca se han amarrado a una carreta, pónganla allí, y si estas carretas salen rumbo a Israel, es porque todo este castigo es de Dios. Si las vacas salen para otro lado, bueno, es porque no era de Dios, fue casualidad que nos vino esta plaga. E hicieron eso, pusieron unos ratones de oro como pago por haber cometido este mal. Miren, ir en contra de Dios es un fracaso. Cada vez que vamos en contra de Dios nos sale carísimo. La economía divina es terriblemente cara cuando vamos en contra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? La vuelven, y llegó esta tierra a Israel. Entonces, allí estuvo por un tiempo. No estoy seguro si en Bet-Semes. Yo creo que allí fue que estuvo en Bet-Semes, y después David decidió llevarla a Jerusalén. Pero David comete un error también. No consultó, y pusieron esta arca sobre una carreta, cuando Dios había dicho que el arca no se llevaba sobre una carreta, sino que se le atravesaban unas barras de madera de acacia cubiertas de oro, y se llevaba en los hombres de sacerdotes dedicados para esta obra. A los filisteos se les permitió, porque en su ignorancia ellos hicieron lo mejor que pudieron, pero no se les perdonó al pueblo de Israel cuando tenían leyes específicas. Y allí, en camino a Jerusalén, Usa vio que la carreta casi le daba vuelta al arca, y vino, y por detener el arca puso su mano para detenerla, y Dios lo fulminó inmediatamente, y Usa muere allí en manos de Dios. Y esa fue una tristeza para el rey David, y dejaron el arca en un pueblo. Ahí se me fue el nombre de una persona que Dios lo bendijo, y después de eso David hace un santuario provisional en Jerusalén, en Sión,
para llevar esa arca y mantenerla allí mientras pasaban los años y Salomón, su hijo, construía el templo que Dios iba a ser el arquitecto, y el gran ingeniero Salomón iba a construir una de las 7 bellezas, no del mundo de ese día, sino de la historia de la humanidad. Hermosísimo. Pues este salmo se escribe allí, el salmo, ¿qué es el salmo? ¿Qué es el salmo 96? Disculpen, el salmo 96. Y es extremadamente largo el salmo 96, y creo que vamos a estudiar algunos versículos del salmo 96 que son importantes. Ya les di la historia de este salmo, y el salmo 96 tiene 13 versículos. Así que nosotros vamos a agarrar algunos, como el Salmo 96:5. Dice: porque todos los dioses de las naciones son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Este versículo es tomado de Primera Crónica 16:26. Fíjense que cuando estudiamos las palabras con su significado etimológico, la Biblia de los 70 traduce ídolos como demonios, y la Vulgata Latina, que es una Biblia muy interesante, si usted la puede conseguir, léala porque aprende mucho, traduce, toma los demonios de la Biblia de los 70 y ellos lo traducen en latín como daemonía, que es la misma palabra hebrea de demonio, que en hebreo es Eliil, que significa nada vacío, nada de nada, nada vacío, algo vano. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este versículo? Que el único Dios verdadero es el Dios de los cielos, y todos aquellos dioses de otra tierra son sencillamente ídolos o demonios que el hombre crea para darle honra y gloria, y que son cosas que, aunque existen, no tienen el poder de una deidad. Entre ellos tenemos que las naciones han adorado el sol, la luna, las estrellas, los animales, los espíritus de difuntos. Tienen una existencia real pero no una existencia como Dios. Por eso dice allí el texto que todos los dioses de las naciones son como ídolos, pero Jehová hizo los cielos. O sea, en pocas palabras, el Dios de Israel, el Dios de nosotros, es el Dios creador de todo lo que hay, y por su poder creador nos demuestra que Él es el Dios verdadero. Hay otro texto interesante allí que se encuentra en Salmos 96:9 y dice: adorad al Señor en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra. Adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Fíjense que cuando nosotros estudiamos este versículo, nos damos cuenta que la traducción de esto es: en el santuario glorioso, en su santa corte. Este texto 96:9 lo encuentra en Primera Crónicas 16 del 29 al 30. Es a adorar a Dios en vestidura santa. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían unas vestiduras hermosísimas. Realmente, cuando nosotros estudiamos las vestiduras de ellos, podemos ver la magnificencia y cómo ellos representaban a Dios. Especialmente el sumo sacerdote se veía imponente con su vestidura. Era una vestidura de santidad, pulcra, impecable. No tenía que tener ningún defecto.
muy bella, de muchos colores. Y aquí en este texto nos está invitando a todos nosotros, no solo a los sacerdotes, sino que a todos nosotros que podamos adorar en la hermosura de la santidad. En pocas palabras, que nos pongamos vestiduras santas, vestiduras hermosas para presentarnos ante Dios. Bien, estamos tratando de salir a tiempo. Vamos a ir rápidamente al día jueves, porque el día jueves tiene algo muy interesante y solo vamos a estudiar de todos los textos que está allí el primer texto, que es algo que no lo podemos pasar por alto. El día jueves, cuando Dios no se deleita en los sacrificios, y el texto que nos da es Salmos 40 del 6 al 8. Sacrificios y ofrendas no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. La palabra sacrificio y ofrenda, fíjese que es bien interesante, dice sacrificio y ofrenda no te agrada. Esta palabra sacrificio y ofrendas son dos palabras diferentes en el idioma hebreo. La palabra para sacrificio se llama sebach, Z-E-B grande A-C-H, y significa una ofrenda sangrienta. Y la palabra ofrenda se llama mischa, M-I-N-C-H-A-H, mischa, mincha, y significa una ofrenda sin sangre. Y ahí está diciendo el Señor que ninguna de las dos ofrendas le agrada, tanto ni la del Antiguo Testamento, que era sangrienta, ni la del Nuevo Testamento, que es dinero. No está diciendo que no tenemos que dar nuestras diezmos y ofrendas. No está diciendo eso. Está diciendo que cuando damos esas ofrendas sin obediencia, es una abominación para Dios. Es como cuando nos ponemos desodorante, nos ponemos colonia o perfume sin bañarnos en ropa sucia. Eso es nauseabundo. Eso es lo peor que podemos hacer. El perfume para las mujeres o la colonia para el hombre o el desodorante para los dos se usa cuando el cuerpo se ha aseado, se ha bañado y uno está usando vestiduras limpias. Allí se vuelve súper agradable. Pero cuando lo hacemos con nuestros cuerpos sucios, eso es abominable. Lo mismo es para el Señor. Ni la sebach ni la mincha es agradable para el Señor cuando no hay obediencia. De nada nos sirve que nosotros entreguemos nuestras ofrendas cuando no obedecemos a Dios. De nada nos sirve. Él dice que Dios no se agrada con eso. Usted está perdiendo su dinero porque está tratando de agradar a Dios y Él no quiere su ofrenda sin su obediencia. Una vez usted obedece y usted entrega su ofrenda, es olor grato para Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cuando el pueblo se arrepentía de su pecado, se apartaba de su mal y volvía entristecido a Dios, elevaba, hacía sacrificio y elevaba esa ofrenda sangrienta a Dios, y dice, y lo percibió Dios como olor grato. Qué cosa más hermosa, ¿no es cierto? ¿No? Lo mismo se aplica para nosotros en nuestros días. Hermanos, para entregar una ofrenda tenemos que obedecer. Así nomás muchos creemos que entregando los diezmos es el
la garantía de recibir la bendición de Dios. Pues les informamos que no. Para recibir la bendición de Dios tenemos que obedecer a Dios, y parte de la obediencia es entregar los diezmos. A veces he escuchado yo personas predicando que si usted entrega los diezmos, el Señor lo va a bendecir, comercializando la religión de Dios, como si Dios estuviera necesitando un dineral que está vendiendo indulgencias o el perdón de los pecados a cambio de dinero. Yo he escuchado esos sermones de una ofrenda que le duela. Sí, está bien, pero con obediencia. Fíjense que la Biblia tiene miles de promesas a los que obedecen la ley de Dios. Y una parte de la obediencia a la ley de Dios son los diezmos y las ofrendas. Y muchos de nosotros creemos que podemos tener una vida alegre, feliz, alejada de Dios, viviendo como querramos, pero si entregamos nuestras ofrendas, todo está bien. Yo conozco de muchas personas que ya no vienen a la iglesia, pero sus diezmos los siguen mandando porque allí encuentran una garantía de la bendición de Dios. Pues les queremos informar que están terriblemente equivocados. Tomemos nuestro dinerito y vayamos a gastarlo, porque Dios no se agrada de las ofrendas hipócritas que entregamos cuando nosotros descuidamos la obediencia para Él. Holocausto y expiación nos has demandado. Entonces dije, aquí vengo. En el rollo del libro está escrito a mí, este es Jesucristo hablando de él mismo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Por qué está escrito eso? Porque esa es la clave y la fórmula secreta para que el sacrificio y la ofrenda que entregamos sea agradable a Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y obedecemos a la ley que la tenemos en medio del corazón, entonces dice la Biblia que Dios nos hará subir a las alturas, nos bendecirá con bendiciones de arriba, con bendiciones de abajo, nos dará todas las bendiciones, pero a través de la obediencia, y parte de la obediencia son los diezmos y las ofrendas. Muy bien. Yo creo que ya cubrimos todo. Nos quedaron unas cositas ahí pequeñas, pero ya con eso cubrimos todo. Muchas gracias por haber venido. Que Dios le guarde. Vamos a estar estudiando la última lección el otro sábado, que se llama Espera en el Señor. Y comenzamos el próximo trimestre hablando de la guerra que viene en estos últimos días. Saltamos ahora a los acontecimientos de los días finales. Vamos a estar hablando de Apocalipsis y Daniel. No he tenido tiempo de estudiar la lección todavía completa, pero nos vamos a volver futurísticos en la próxima lección del otro trimestre, del segundo trimestre del 24. Que Dios les bendiga. Feliz semana a todos. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana.